El olor a serrín y a barniz fresco siempre me transportaba a la infancia. Era el aroma de la casa de los abuelos, un caserón victoriano que, con sus tejas descoloridas y sus ventanas altísimas, parecía suspirar secretos. Ahora, ese aroma, ese hogar, era mío. O, al menos, lo sería una vez terminadas las reformas. El testamento de la abuela Elvira, que Dios la tenga en su gloria, me había dejado la propiedad, con la única condición de que mantuviera la estructura original. Y ahí estaba yo, Mateo, carpintero de profesión, con la tarea de restaurar la gloria de la vieja casona. Los primeros meses habían sido un deleite: lijar maderas nobles, dar nueva vida a las molduras, reparar el suelo crujiente. Todo parecía una danza armoniosa entre el pasado y el presente. Pero entonces, llegué a la habitación del estudio, un espacio sombrío, casi fúnebre, que nunca había logrado comprender del todo. La abuela Elvira solía encerrarse allí durante días, con un volumen gigantesco y encuadernado en cuero y con grabados extraños en su portada. Nunca me permitió entrar, y las pocas veces que intenté espiar por la cerradura, solo percibía sombras danzantes y un murmullo gutural que helaba la sangre. Recordaba esos momentos con claridad, con el mismo escalofrío que sentía ahora, mientras retiraba una capa de yeso resquebrajado de la pared. La habitación, al principio, me resultaba extraña, un poco oscura. El tipo de lugar donde uno podía esconder un secreto. Entonces, con mi martillo y mi cincel, descubrí algo más. Bajo la capa de yeso, la pared era hueca, demasiado hueca. Golpeé suavemente con el martillo y el sonido hueco resonó en la estancia. Investigando a fondo, descubrí un contorno, una línea irregular que delataba la presencia de una pared falsa. La curiosidad, una de mis peores virtudes, me obligó a seguir adelante. Pasé la tarde entera retirando tablones, desgastados y mohosos, que habían sellado el espacio oculto. El aire que se acumuló a mis espaldas era frío, denso, con un ligero olor a azufre, que me hizo fruncir el ceño. Finalmente, la pared cedió. Con una respiración contenida, me asomé. No esperaba un pasadizo secreto, ni un tesoro escondido. Lo que vi, sin embargo, superó cualquier expectativa. No era una estancia, no era un túnel. Era nada. Un vacío, una negrura profunda que parecía engullir la luz. Al principio, mi cerebro intentó clasificarlo, buscarle una lógica. Tal vez un fallo en la construcción, un espacio entre los muros. Pero la oscuridad era tan absoluta, tan uniforme, que resultaba antinatural. Era como si el espacio, la habitación, el mundo entero, se hubieran roto en ese punto y nada hubiera quedado. La luz de la linterna, que antes bailaba sobre el polvo y las grietas de la habitación, se apagó en ese vacío, succionada sin dejar rastro. Intenté encenderla de nuevo, pero la batería pareció agotarse al instante. El pánico, un monstruo que habitaba en las sombras de mi mente, comenzó a arañar mi espalda. Retrocedí, tropecé con los escombros y caí al suelo. Me quedé ahí, paralizado, sintiendo la frialdad del vacío extenderse por la habitación, como una mancha oscura que amenazaba con cubrirlo todo. El silencio, roto solo por el latido acelerado de mi corazón, era aterrador. Me incorporé con dificultad, con las manos temblorosas. La linterna estaba muerta, inútil. La oscuridad era total, una oscuridad que parecía respirar, que me observaba. A pesar del miedo, la curiosidad, ese vicio mío, me impulsó de nuevo hacia la pared falsa. Con pasos vacilantes, extendí la mano y toqué el borde del vacío. La sensación fue indescriptible, como tocar el agua helada de un lago profundo. La piel se me erizó, un escalofrío me recorrió el cuerpo. Me quedé un rato ahí, luchando contra la sensación de desazón que me invadía. ¿Qué es esto?, susurré para mí mismo. La pregunta flotó en el aire, sin respuesta. Entonces, oí algo. Un sonido tenue, imperceptible al principio, como un susurro lejano. Era un murmullo, el mismo que recordaba de mi infancia, el mismo que me helaba la sangre. Poco a poco, el murmullo se hizo más fuerte, más claro, y entendí que provenía del vacío. No eran palabras, sino sonidos guturales, una especie de canto tribal, una invocación antigua. Me sentí atraído, hipnotizado por esa melodía oscura, por esa promesa de misterio. Decidido a no ceder a la tentación, retrocedí un paso, luego otro. Necesitaba luz, necesitaba ayuda, necesitaba respuestas. Tenía que saber qué era ese vacío y qué escondía. No podía quedarme solo, pero las respuestas, sabía, solo las encontraría si volvía a acercarme. Pero esta vez, no podría hacerlo solo. Llamaría a Clara, mi mejor amiga, y a Héctor, su hermano, con una sólida reputación de experto en lo paranormal. La casona guardaba un secreto, y yo iba a descubrirlo, costara lo que costara.
La noche cayó sobre la casona como una losa de plomo, espesando la oscuridad que ya dominaba el estudio. La luna, pálida y distante, no lograba perforar la opacidad que emanaba del vacío, ese abismo antinatural que se había tragado la luz de mi linterna y parecía querer engullirme a mí también. El murmullo, la invocación gutural, se intensificó con la llegada de la noche, resonando en mis oídos con una fuerza que me obligaba a cerrar los ojos y aferrarme a la cordura. Necesitaba a Clara y a Héctor, sus mentes racionales y su conocimiento de lo oculto. El teléfono, en la mesita de noche, parecía un objeto extraño y ajeno en esa atmósfera de terror. Marqué el número de Clara, con los dedos temblorosos. Esperé, la respiración contenida, escuchando el tono de llamada que se perdía en el silencio espeso. Al tercer tono, respondió: Mateo, ¿todo bien? Es un poco tarde, ¿necesitas algo? La voz de Clara, cálida y tranquilizadora, fue un bálsamo para mis nervios. Clara, necesito que vengas. Necesito que vengáis los dos, tú y Héctor. Es urgente. ¿Qué pasa? ¿Te has hecho daño? Es la casa. Pude oír la preocupación en su voz. Sí, es la casa. Y sí, es urgente. No puedo explicarlo por teléfono. Necesito que vengáis lo antes posible. ¿Vale? Vamos para allá. ¿Dónde estás? En el estudio. En la habitación del estudio. La habitación de la abuela. En esa habitación. La del libro ese raro. Vale, ya vamos. No te muevas. Colgué, el alivio mezclado con la creciente ansiedad. La espera fue una tortura. Cada segundo, el murmullo se hacía más fuerte, más insistente, como si la entidad, o lo que fuera que habitaba el vacío, supiera que estaba a punto de ser descubierto. Me obligué a alejarme del borde del abismo, a sentarme en una silla, a respirar profunda y lentamente. Recordé las palabras de la abuela Elvira, grabadas a fuego en mi memoria: hay secretos que es mejor no desenterrar. Ahora, esas palabras resonaban como una advertencia, un augurio de lo que estaba por venir. Los minutos se hicieron eternos. El olor a azufre se intensificó, impregnando el aire con un aroma nauseabundo que me provocaba arcadas. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal, como si algo, invisible, me estuviera observando. Los ruidos de la casa, antes familiares y reconfortantes, ahora se transformaron en amenazas: el crujido de la madera, el silbido del viento a través de las rendijas de las ventanas, el goteo constante de una tubería que parecía haberse vuelto más persistente. Finalmente, escuché el ruido de un coche deteniéndose frente a la casa. Me levanté de un salto, sintiendo una oleada de alivio y, al mismo tiempo, de temor. Eran ellos. Me dirigí a la puerta, con las piernas tambaleantes, y abrí. Clara, con su melena castaña revuelta por el viento, y Héctor, con su habitual aire de intelectual distraído, me miraron con preocupación. ¿Qué te pasa, Mateo? Pareces un fantasma, dijo Clara, abrazándome con fuerza. Tenemos que ver eso, añadió Héctor, señalando el estudio. Les expliqué lo que había descubierto: la pared falsa, el vacío, el murmullo, mientras caminábamos hacia el estudio. Sus rostros reflejaban incredulidad y fascinación a partes iguales. ¿Un vacío en la pared?, preguntó Héctor, con los ojos brillando de excitación. Esto es increíble. Llegamos a la habitación, y el silencio, interrumpido solo por el murmullo que ahora parecía emanar de todos lados, los envolvió. El rostro de Clara palideció. Héctor, en cambio, se acercó al borde del vacío, examinándolo con una curiosidad casi temeraria. Esto es anómalo, murmuró, extendiendo una mano, como si quisiera tocar lo invisible. La energía. Es extraña, muy extraña. La temperatura descendió bruscamente. El murmullo se convirtió en un zumbido ensordecedor. El olor a azufre se hizo insoportable. Tenemos que irnos, dijo Clara, con la voz temblorosa. Esto no es normal, Mateo. Tenemos que llamar a la policía, a alguien. Pero Héctor ya no la escuchaba. Se había acercado peligrosamente al borde del vacío, con los ojos fijos en la oscuridad. De repente, se echó hacia atrás, dando un grito ahogado. Algo me ha tocado, exclamó, agarrándose el brazo. Algo. Está aquí. Miré su brazo, con los nervios de punta. No había nada. La piel estaba intacta, pero sus ojos reflejaban un terror que me heló la sangre. ¿No lo ves, verdad?, preguntó Héctor, con la voz entrecortada. Solo yo lo siento. Está dentro. Está en mi mente. El zumbido se intensificó. La oscuridad parecía expandirse, invadiendo la habitación, rodeándonos. El miedo, la paranoia, se apoderaron de mí. Miré a Clara, buscando ayuda, pero su rostro era una máscara de terror. Tenemos que salir de aquí, ahora, gritó, tirando de mi brazo. Corrimos hacia la puerta,
Pero al llegar, nos dimos cuenta de que estaba cerrada. La manija giraba inútilmente, la puerta estaba atascada. Miré atrás. Héctor, de pie junto al vacío, se reía, una risa hueca y desquiciada, mientras sus ojos se volvían oscuros, como si el propio vacío los hubiera poseído. «No podéis escapar», susurró, con una voz que no era la suya. «Ya es demasiado tarde. Él está aquí». La oscuridad se expandió, consumiendo la habitación, tragándonos a todos, y supe, con una certeza aterradora, que el secreto de la abuela Elvira había sido desenterrado, y que jamás saldríamos de él. El estudio se había transformado en una prisión, y nosotros, en sus cautivos. Clara y yo forcejeábamos con la puerta, desesperados, mientras Héctor, ahora una marioneta del vacío, nos observaba con una sonrisa sádica. El murmullo, el canto gutural, resonaba en mis oídos, una melodía oscura que prometía el olvido. De pronto, la puerta cedió. Con un último esfuerzo, la abrí de golpe y arrastré a Clara hacia el pasillo. Nos alejamos de la habitación maldita, con los latidos del corazón retumbando en nuestros oídos. El olor a azufre nos perseguía, pegajoso, asfixiante. «Tenemos que salir de la casa», dijo Clara, jadeando. «Llamaré a la policía, a quien sea, pero tenemos que salir». Asentí, incapaz de articular palabra. El terror me había paralizado. Corrimos por el pasillo, sorteando muebles y sombras. Detrás de nosotros, el murmullo se hacía más fuerte, más cercano. Sentía la mirada de Héctor clavada en mi espalda, una mirada vacía y llena de maldad. Al llegar a la entrada, vi que la puerta principal estaba abierta. La luz de la luna, filtrándose a través de las ventanas, iluminaba un camino hacia la libertad. Pero, al cruzar el umbral, sentí algo. Una presencia, un frío glacial que me paralizó. Me giré lentamente. Héctor estaba en la puerta del estudio, sonriéndome. Sus ojos, antes oscuros, ahora brillaban con una luz roja, como brasas encendidas. «¿A dónde crees que vas, Mateo?», dijo, con la voz grave y distorsionada. «Ya es tarde. Él no te dejará ir». Un escalofrío recorrió mi cuerpo. El miedo me atenazó. Intenté moverme, pero era inútil. Estaba atrapado. Entonces, vi algo que me heló la sangre. De la oscuridad del estudio, de la boca del vacío, emergió una forma. Al principio, era una sombra, una silueta borrosa, pero poco a poco, se materializó, tomando forma. Era alto, delgado, con una piel pálida y enfermiza. Sus ojos, rojos como los de Héctor, me clavaban su mirada. «Ven, Mateo», dijo, con una voz suave y melancólica. «Únete a nosotros. Aquí encontrarás la paz». «El olvido», Clara gritó, pero su voz se ahogó en el murmullo, en la oscuridad. Lo último que vi fue la mano del ser, extendiéndose hacia mí. Una mano fría, huesuda, que prometía el final de todo. Y entonces, lo sentí. La oscuridad me envolvió, una oscuridad que no era solo física, sino mental, espiritual. El miedo, el terror, el dolor, se desvanecieron. Solo quedó la nada, el vacío. Pero en ese instante, supe la verdad. La abuela Elvira no había estado loca. Ella había conocido el secreto, el origen de la oscuridad. Y había intentado, desesperadamente, proteger al mundo de ella. Ahora, yo también era parte del vacío. No era un prisionero, sino un habitante. Un guardián de la puerta. Y allí, en el estudio, en la oscuridad, esperaría la siguiente víctima, para que el ciclo se repitiera. La casona victoriana seguiría susurrando secretos, y el murmullo continuaría su canto. Porque, en la oscuridad, el vacío siempre está.